La Revolución Argentina fue un proceso político-social complejo que se inició con el golpe de Estado en 1966 y que buscó transformar de manera profunda la estructura del país. El 28 de junio de 1966, un golpe de Estado derrocó al presidente Arturo Illia, marcando el inicio de la Revolución Argentina. A diferencia de golpes anteriores, este se concibió como una revolución fundacional, con la ambición de establecer un nuevo orden político, económico y social de forma permanente, desarticulando el sistema partidario y la actividad política. Los principales apoyos de este golpe provinieron de las Fuerzas Armadas, con el general Juan Carlos Onganía a la cabeza del ejército, así como de grandes grupos económicos y empresariales, tanto nacionales como extranjeros, sectores de la Iglesia Católica y parte de la élite tecnocrática e intelectual. Estos sectores compartían la creencia de que el gobierno de Illia carecía de dinamismo y era un obstáculo para la modernización y el desarrollo, considerando que un gobierno autoritario de mano dura era necesario para imponer el orden y las reformas estructurales que el país requería. Tras el golpe, el gobierno militar implementó una serie de medidas drásticas. Se disolvieron los partidos políticos, se cerró el Congreso y se intervinieron universidades y sindicatos. Se ejerció un fuerte control sobre la prensa y se suprimieron las libertades civiles bajo el concepto de reorganización nacional. Un mes después del golpe, el 29 de julio de 1966, tuvo lugar la Noche de los Bastones Largos. Esta fue una violenta represión en la Universidad de Buenos Aires, donde la policía desalojó a docentes y estudiantes con brutalidad, tras la intervención a las universidades. Este evento resultó en el exilio masivo de intelectuales y una grave pérdida para el desarrollo científico y académico argentino. La Revolución Argentina sentó las bases de un Estado burocrático autoritario, caracterizado por la autonomía de las Fuerzas Armadas, que asumieron la dirección del Estado trascendiendo su función tradicional, la exclusión política con la clausura del Congreso, la intervención de los partidos políticos y la prohibición de la actividad gremial y estudiantil, la concentración de poder en la cúpula militar y un grupo de tecnócratas, la racionalidad tecnocrática, que priorizaba la eficiencia y la planificación técnica sobre la participación política, la represión y control social para mantener el orden y sofocar la disidencia. La nueva estructura administrativa se caracterizó por la profesionalización de la burocracia estatal y un aumento de la influencia de ministerios técnicos, buscando una mayor eficiencia bajo un modelo centralizado y con escasa rendición de cuentas. La doctrina de seguridad nacional justificaba la lucha contra enemigos internos definidos como subversivos. Esta categoría incluía no solo a guerrilleros, sino también a estudiantes, sindicalistas y cualquier opositor ideológico. Se promovió una visión autoritaria y militarizada del orden social, marcando el inicio del terrorismo de Estado. La Revolución Argentina se concibió como un proceso que se desarrollaría en 3 tiempos para el restablecimiento del orden. Tiempo económico. Liderado por Onganía, buscaba la racionalización y modernización de la economía. Se implementaron políticas de estabilización, apertura de la inversión extranjera, contención de la inflación y reordenamiento de las finanzas públicas, con el objetivo de sentar las bases materiales para un futuro desarrollo. Tiempo social. Una vez estabilizada la economía, se preveía una segunda fase orientada a la reorganización de la sociedad, implicando un mayor control sobre los sindicatos, la universidad y otros actores sociales. Tiempo político. El plan contemplaba un retorno gradual a la actividad política y la normalización institucional. Sin embargo, esta última fase nunca llegó a concretarse plenamente. La inflación en este periodo se originó por un déficit fiscal estructural, la emisión monetaria para financiar el gasto público, el atraso en la productividad frente al crecimiento del consumo y una fuerte dependencia del capital extranjero. El Plan de Estabilización y Desarrollo, impulsado por Adalbert Krieger Bacena, incluyó la devaluación del peso, el congelamiento del salario y precio y la reducción del gasto público. Aunque logró estabilizar la economía a corto plazo, generó recesión y desempleo, siendo rechazado por sindicatos y sectores populares. El gobierno promovió intensamente la obra pública, caminos, represas, viviendas, como símbolo de modernización. Sin embargo, tuvo una orientación tecnocrática y careció de participación democrática, favoreciendo a grandes empresas. En cuanto a los medios de comunicación, se implementó censura de prensa, se difundió propaganda oficialista y se realizaron intervenciones a medios públicos y privados. El debate político fue eliminado en nombre del orden y cualquier voz disidente fue reprimida. El movimiento sindical se dividió ante el régimen militar. Por un lado los colaboracionistas CGT Azopardo, que aceptaban dialogar con el gobierno, y por el otro los combativos CGT de los argentinos, liderados por Ongaro, que resistían y fueron clave en la oposición obrera. Frente al autoritarismo, universitarios, profesionales e intelectuales se radicalizaron, optando por formas revolucionarias. Influenciados por la Revolución cubana, el Che Guevara y el marxismo, muchos adhirieron a la lucha armada. Así surgieron las primeras organizaciones guerrilleras como las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ejército Revolucionario del Pueblo y Montoneros. Sus acciones iniciales incluyeron asaltos, secuestros y asesinatos de figuras del régimen. La organización Montonero se conformó por la fusión del nacionalismo católico, el peronismo revolucionario y el marxismo.
Sus objetivos eran la justicia social, el regreso de Perón y la revolución. Su motivación fue la reacción a la represión y la exclusión política, utilizando mecanismos como secuestros, atentados y propaganda armada en campos de acción urbanos y sindicales. Su lema era Perón o muerte, viva la patria. La implementación del estado de sitio suspendió las garantías constitucionales, justificando detenciones arbitrarias, censura y represión, lo que intensificó aún más la radicalización de la oposición. El 29 de mayo de 1969 se produjo el Cordobazo, un levantamiento obrero estudiantil masivo y una huelga general en Córdoba. Sus causas fueron la represión, el ajuste económico y el autoritarismo. Fue un punto de quiebre para el gobierno de Onganía y marcó el inicio de una oleada de protestas a nivel nacional. La pérdida de apoyo militar, el aumento de conflictos sociales, su incapacidad para ofrecer una salida política, la crisis económica y la oposición generalizada llevaron al inicio del fin del gobierno de Onganía. En 1970, el secuestro de Aramburu, ejecutado por Montoneros, simbolizó la resistencia al antiperonismo y la represión de 1956. Aramburu fue juzgado y ejecutado por sus captores en una parodia de justicia revolucionaria. Tras el Cordobazo y la presión interna militar, Onganía fue forzado a renunciar. Fue reemplazado por Roberto Livingston, quien tenía una visión más nacionalista, pero sin respaldo popular ni militar duradero, marcando el declive final del proyecto de la Revolución Argentina. El rock nacional argentino experimentó un crecimiento y consolidación importante, marcado por la influencia de la música internacional y la creación de un sonido propio. La década fue un periodo de gran fermento cultural y político, donde el rock se convirtió en un medio de expresión para la juventud y la resistencia frente a la dictadura militar. Las bandas internacionales como los Beatles, The Rolling Stones y Cream fueron una inspiración para los músicos argentinos, pero el rock nacional se fue diferenciando por la incorporación de elementos propios como la temática social y política, el uso de la lengua criolla y la mezcla de géneros. La dictadura militar intentó controlar la música rock prohibiendo canciones y artistas que consideraban subversivos. Sin embargo, el rock siguió creciendo en popularidad y las bandas encontraron formas de burlar la censura, utilizando metáforas y códigos en sus canciones para expresar su mensaje. El primer festival de rock en Buenos Aires, organizado por la revista Pelo, llamado Festival de la Música Progresiva de Buenos Aires durante 1970, fue un hito en la historia del rock argentino, marcando el inicio de una nueva etapa en la escena musical. Durante este periodo surgieron bandas y músicos que se convirtieron en íconos de la historia del rock argentino, como Los Gatos, Manal, Almendra, Box Day, Morris, Sui Generis, Pescado Rabioso y Cerú Girán.